Hola chicos, buenos días con todos, ¿cómo están? Semana Buenos 4, días. ¿cómo están? Buenos días. Semana 4, ¿pueden ver las diapositivas? Sí se ve. Ok, listo. Vamos a entonces esta semana a estudiar lo que es nomenclatura inorgánica y estequiometría. ¿Ya chicos? En la clase anterior han tenido que aprender. Uy, ha tenido que aprender a relacionar, ¿no? Los estados de oxidación, los electrones de valencia con la ubicación de los elementos químicos. El día de hoy vamos a ver por qué, por ejemplo, la sal de cocina se llama cloruro de sodio, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, el yeso viene a ser un sulfato, ¿no? Entonces vamos a ver los nombres, por qué viene el nombre de sulfato, por qué viene el nombre de hidróxido, por qué viene el nombre de ácido clorhídrico. Todo ello corresponde al tema de nomenclatura inorgánica, ¿ya? Y lo vamos a dividir en dos. Hoy día vamos a ver una gran parte de la nomenclatura inorgánica y vamos a hacer también una pequeña introducción al tema de estequiometría, ¿ya? Así que vamos a comenzar. Ya saben, chicos, cualquier duda que tengan, siempre estoy leyendo el chat o también pueden activar sus micrófonos, ¿ya? Primero hay que tener en cuenta los estados de oxidación, ¿no? Nos dice números de oxidación o estados de oxidación que van a presentar los elementos químicos. Nosotros hemos hablado de electronegatividad. Recuerdan que la electronegatividad se definía como una fuerza que tiene el elemento para poder atraer a los electrones de valencia, ¿no? Que son los electrones del último nivel que van a ser los responsables para formar los enlaces químicos, que han tenido que ver eso en la clase anterior. Al momento que uno forma un enlace químico, los elementos, hay algunos que son de baja electronegatividad, son débiles y pierden electrones, y hay algunos que son muy fuertes, que tienen alta electronegatividad y que ganan electrones. Entonces, esos electrones que se ganan o que se pierden, vamos a ver que muchos de estos elementos presentan esa numeración conocida como estado de oxidación, ¿no? Esos valores, esos números, chicos, pueden ser eh, positivos. Ay, ratito, se puso en blanco la pantalla, ¿verdad? ¿O sí están viendo la pantalla? Sí se ve, sí se ve. ¿Sí se ve? Sí se ve. Ah, pero, a ver. Ya, ahora sí, chicos, ahora sí. Bien, estábamos explicando que ese valor de número de estado de oxidación puede ser positivo como también puede ser negativo, ¿ok? Y también puede tomar el valor de cero. Aquí vamos a dar algunas reglas que ustedes van a tener que aprender
para que puedan conocer con qué estado de oxidación estaría trabajando ese elemento, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos un compuesto que viene a ser el amoníaco, y en este compuesto, en el amoníaco, el hidrógeno trabaja con su estado de oxidación +1 y el nitrógeno trabaja con su estado de oxidación -3. Aquí tenemos el cloruro de magnesio. El magnesio está trabajando con su estado de oxidación +2 y el cloro está trabajando con su estado de oxidación -1. Entonces, para nosotros poder saber determinar cuál es ese valor con el cual trabaja cada elemento, ¿no? El estado de oxidación, vamos a ver algunas reglas. La primera regla nos dice que cuando nosotros tengamos un elemento en su estado libre, o sea, un elemento sin combinarse, su estado de oxidación va a ser 0. Por ejemplo, todos los metales, cuando ustedes observen, como por ejemplo aquí el cobre, solito su estado de oxidación es 0. Aquí vemos el hidrógeno gaseoso, es una sustancia pura, su estado de oxidación es 0, así como del oxígeno, del fósforo y de este azufre, ¿ya? Entonces, cuando tengamos sustancias elementales, ustedes ya saben reconocer una sustancia elemental, su estado de oxidación va a ser igual a 0. Letra B, importante. Aquí recordar con respecto a la familia que pertenecen los elementos. ¿Cómo se llaman los elementos, chicos? ¿Cómo se llama la familia del grupo 1A? A ver, eso han visto en la clase anterior, ¿verdad? ¿Alcanos? Alcalinos, ¿verdad? Alcal- Alcalinos, muy bien, Brisa, alcalinos. Y los elementos alcalinos, ¿no? Los alcalinos que están en el grupo 1A tienen todos estado de oxidación +1, así como lo dice aquí. Los elementos del grupo 1A, miren aquí, presentan estado de oxidación +1 y solo presenta el único estado de oxidación +1. Los elementos del grupo 2A, ¿cómo se llaman los elementos del grupo 2A? Alcalinos terrestres. Muy bien, se llaman alcalinos térreos. Muy bien, Karen. Aquí entonces los elementos del grupo 2A, berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, radio, ellos van a presentar estado de oxidación, su único estado de oxidación +2. Eso tienen que saberlo como regla, ¿ya? Porque si ustedes no aprenden esas reglas básicas, que son 4 o 5 que vamos a ver, va a ser complicado que puedan determinar el estado de oxidación del elemento que lo está acompañando, como por ejemplo aquí, el cloruro de sodio. Ustedes ya saben que el sodio está en el grupo 1A. Obvio que mínimo tienen que saber al menos los elementos que trabajamos comúnmente. En el grupo 1A, en los alcalinos, que son metales, recuerden que también está el hidrógeno, pero el hidrógeno es una excepción, ¿verdad? Porque el hidrógeno es un no metal. Entonces contamos a partir de litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. Ellos tienen estado de oxidación +1. Entonces hablamos del sodio, y el sodio tiene estado de oxidación +1. El elemento que está a su costado debe de estar trabajando con el estado de oxidación -1. ¿Por qué? Porque vamos a ver más adelante una regla que dice que la sumatoria de estos estados de oxidación tiene que ser igual a 0. Por esa razón, si ustedes ya saben que el sodio es +1, pueden conocer con qué estaría trabajando aquí el cloro. Lo mismo ocurre con el cloruro de calcio. El calcio está en el grupo 2A, en el grupo de los alcalinos térreos. Entonces su único estado de oxidación es +2. Y para que todo este elemento que lo acompaña tenga que ser todo el compuesto 0, significa que todo esto tiene que ser -2. Y aquí deduce uno que el cloro estaría trabajando con -1. Calma si todavía por ahí no me están comprendiendo. Lo que sí quiero que quede claro es que ustedes tengan elementos del grupo 1A
estado de oxidación más 1, y elementos del grupo 2A, estado de oxidación más 2. Si hasta ahí me has entendido, perfecto. Vamos poco a poco, ¿ya? Tercer punto, dice, el hidrógeno va a tener estados de oxidación más 1 y menos 1. Aquí ustedes van a ayudarse si en algún momento tuvieran duda, ¿no?, de la electronegatividad. Cuando el hidrógeno está acompañado de un elemento más electronegativo que él, entonces el hidrógeno ahí va a trabajar como positivo, pero si el hidrógeno está unido a un elemento como es el metal, que tiene baja electronegatividad, vamos a trabajar al hidrógeno con -1. En otras palabras, el signo negativo lo va a tener el elemento más electronegativo. Generalmente, en casi todos los compuestos, en la mayoría, vamos a ver que el hidrógeno trabaja con su estado de oxidación más 1. En el caso del oxígeno, igual, tenemos 3 estados de oxidación para el oxígeno. Como lo dice aquí, generalmente va a trabajar con -2. En el caso de los peróxidos, trabaja con -1. Y en el caso cuando está unido al flúor, el oxígeno trabaja con +2. Ya que el flúor es un elemento más electronegativo que el oxígeno y por eso el negativo tendría que llevar el signo negativo, el elemento de flúor, y dejarlo al oxígeno con ese estado de oxidación +2. Pero como lo dice aquí, por lo general, ustedes van a ver que el oxígeno trabaja con -2. Es así entonces como por ejemplo aquí, hidrógeno y cloro. ¿Quién es más electronegativo? El cloro, ¿verdad? Porque ustedes ya saben cuál es la tendencia de las propiedades periódicas, ¿no? Eso lo hemos visto conmigo. La electronegatividad varía de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. El hidrógeno está aquí y el cloro está por aquí. Entonces, ¿quién es más electronegativo? Más electronegativo va a ser el cloro. Por eso es que aquí el cloro es -1, pero ¿por qué es -1? Porque si el cloro es menos, entonces el hidrógeno está trabajando con su estado de oxidación y único positivo, que es +1, ¿verdad? Listo, entonces ya con eso uno puede conocer con cuál trabaja el otro, ¿no? Aquí igual el calcio, profesora, está en el grupo 2A, muy bien. Y aquí, por ejemplo, vemos que el hidrógeno trabaja con su estado de oxidación más -1. Entonces vemos ejemplos donde el hidrógeno está con +1, donde el hidrógeno está con -1. Aquí el oxígeno, por ejemplo, trabaja con su estado de oxidación -2, ¿cierto? -2. ¿Por qué -2, profesora? Ah, porque aquí vamos a ver que entre el oxígeno y el cloro, el más electronegativo es el oxígeno. Aquí entre el oxígeno y el flúor, hemos dicho que cuando el oxígeno está con el flúor, trabaja con su estado de oxidación +2. Y en el caso de los peróxidos, el oxígeno trabaja con -1, ¿ya? Entonces, lo más importante, chicos, esto, recordar que el hidrógeno generalmente +1 y que el oxígeno generalmente -2, ¿no? Ya lo demás van a ver que es súper sencillo cuando apliquemos los cálculos para determinar el estado de oxidación de los otros elementos. Y aquí el otro punto importante, que la sumatoria de los estados de oxidación de todo el compuesto tiene que ser 0, ¿ya? ¿Cómo es eso? Mira acá, presta mucha atención. Ácido nítrico. La pregunta sería, ¿cuánto es el estado de oxidación con el cual trabaja el nitrógeno? Pero para eso tú tienes que saber con qué estado de oxidación trabaja el hidrógeno. Hemos dicho que por lo general el hidrógeno trabaja con +1 y que por lo general el oxígeno trabaja con -2 porque no está cerca a un flúor y tampoco está dentro de un peróxido, ¿no? Por lo tanto, si no es ninguno de los dos, ni flúor ni peróxido, el oxígeno trabaja con -2. Chicos, aquí se aplica álgebra. En la parte inferior de cada elemento, que ustedes no ven nada, significa que hay un átomo. Para ustedes determinar el estado de oxidación de ese nitrógeno, lo único que tienen que hacer es lo siguiente. +1 por 1 del hidrógeno, eso es +1.
X por 1 del nitrógeno es X. Y menos 2 por 3, ahí está, menos 2 por 3. Todo esto, según la regla, tiene que sumar 0. Si nosotros igualamos a 0 y despejamos el valor de X, X toma el valor de más 5. Eso quiere decir que el nitrógeno está trabajando en ese ácido nítrico con su estado de oxidación igual a 5, más 5. Eso ocurre cuando el compuesto, como ustedes están observando aquí, todo este compuesto no tiene carga. O sea, estamos hablando de una sustancia eléctricamente neutra. Pero cuando nosotros tenemos una sustancia que es un ion, como por ejemplo aquí, ustedes están viendo la presencia del SO4 y ven que hay una carga. Entonces esto no es un átomo neutro. Estamos frente a qué, chicos. ¿Cómo se llaman las sustancias que tienen carga negativa? ¿Anión o catión? ¿Cómo se llama? Anión. Ajá, muy bien, se llama anión. Estamos frente al anión de sulfato, ¿ya? Quiero dejar claro que esta carga -2 no confundirse con el estado de oxidación del oxígeno. Muchos se confunden y dicen 4 con -2, 8. Entonces el azufre trabaja con +8. No, chicos. Ese -2, como pueden observar aquí al costado, es la carga de todo el compuesto. Entonces aquí el oxígeno, yo ya sé que trabaja con -2 y voy a determinar cuánto vale X. Pero en el caso de ese ion, la sumatoria de los estados de oxidación ya no va a ser 0, porque no es neutro, es un ion. Entonces lo que voy a igualar es a la carga que presenta. En este caso sería así. X por 1 del azufre, X, 4 con -2, ahí está, va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a toda esta carga que es igual a -2. Y listo, de aquí viene álgebra, se despeja el valor de X y observamos que ese valor de X que sale igual a 6 sería el estado de oxidación del azufre. ¿Me han entendido, chicos? A ver, pulgarcitos arriba si está todo claro. Y para verificar si es que me han entendido, ustedes me van a determinar a continuación el estado de oxidación del fósforo en esta sustancia. A ver, quiero saber cuál es el estado de oxidación de ese elemento del fósforo. A ver, chicos, rapidito los leo en el chat. ¿Cuánto les sale? Coloquen los estados de oxidación de cada uno. Pónganle para P el F, el X, y hagan su cálculo así rapidito algebraico. Y me dicen cuánto sale. No, ahorita no. ¿Cuánto salió, chicos? Ajá, por ahí Camila nos dice 5. Muy bien. ¿Los demás? Muy bien, María también nos dice 5, Thaís 5. Perfecto, muy bien, Brisa 5. Y vamos a ver si efectivamente es 5, ¿no? Entonces decimos aquí que el hidrógeno trabaja con +1, el oxígeno trabaja con -2, y aquí, profesora, yo no sé. Digo 3 por 1, 3 o más 3. X por 1 más X y 4 con -2, eso es -8, ¿verdad? Todo tiene que ser igual a ¿cuánto?
Cuando te presenté el compuesto, no tenía carga. Entonces eso va a ser igual a 0. Y de aquí ustedes vieron que efectivamente el valor de X sale más 5. Súper fácil, ¿verdad? Sencillito, chicos. De esa manera ustedes van a determinar el estado de oxidación de un elemento. Ya sea en un átomo neutro, ya saben que lo igualan a 0, o si es un ion, lo igualan a su carga. Aquí tienen una tablita con los estados de oxidación. Aquí importante, chicos, y préstenme mucha atención, se tienen que aprender los valores de los estados de oxidación. No les van a dar de dato, ¿ya? Y ustedes ya saben que la forma de aprender es bastante práctica. Practiquen, practiquen, vuelvan a revisar los ejercicios, vuelvan a revisar la teoría, vean todos los compuestos que tienen y traten de practicar. Y van a ver que solito todos esos valores, por ejemplo, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y elementos que son muy conocidos, sus estados de oxidación se les va a quedar en su cabecita, ¿ya? Aquí tenemos, por ejemplo, los elementos del grupo 2A, ¿no? Los elementos del 3A, algunos elementos conocidos como el cobre, que siempre se trabaja, tiene 2 estados de oxidación más 1 más 2. La familia del feconi, hierro, cobalto, níquel, trabaja con más 2 y más 3. Son los elementos que ustedes van a ver que trabajamos mucho en clases y que también están presentes en muchos ejercicios, ¿no? Plomo, paladio, platino, estaño, más 2 más 4, ¿no? El boro, carbono, por ejemplo, acá puede haber una duda, profesora, aquí el carbono es menos 4 y aquí es más 4, ¿cómo yo voy a saber? No te preocupes, si tienes una duda, tú te preguntas quién es el más electronegativo. Si si en caso el carbono es más electronegativo, trabajará con el menos, y si está al lado de uno que es más electronegativo que él, será positivo, ¿no? Muy bien, entonces aquí, chicos, tenemos esta tablita para que ustedes puedan practicar y ya se puedan ir familiarizando con esos estados de oxidación, ¿ya? Ahora vamos a entrar a la nomenclatura. Ya que ustedes han aprendido a determinar los estados de oxidación, ahora vamos a ver cuáles son los tipos de nombres que podemos encontrar para estos compuestos. Tenemos 3 nomenclaturas que vamos a estudiar. La nomenclatura común, la nomenclatura tradicional, ¿no? Y la nomenclatura común o tradicional, la nomenclatura sistemática o UPAC y la nomenclatura STOP. La nomenclatura común o tradicional, ¿no? Es la nomenclatura donde nosotros tenemos que reconocer, saber cuántos estados de oxidación tiene mi elemento que voy a nombrar. Es muy fácil, por ejemplo, nos dice que si un elemento tiene un solo estado de oxidación. A ver, pregunto, ¿qué elementos de lo que acabamos de hablar, qué elementos, ¿no? O qué familia presentan un único estado de oxidación en la tabla periódica? Al menos los que ya hemos comentado. A ver, ¿de quiénes estaríamos hablando? Grupo 1A y 2A. Muy bien, María. El grupo 1A y el grupo 2A, ¿no? Porque ellos tienen un único estado de oxidación más 1 y más 2. Entonces estamos, miren chicos, en este caso, esta tablita es muy importante. Ustedes tienen que identificar en dónde están. Nos dice que cuando el elemento tiene un único estado de oxidación, la terminación que vamos a colocar a ese elemento puede ser el mismo nombre del elemento o si no, la terminación ICO. Aquí nosotros tenemos el litio. En este caso, el litio estaría trabajando, como está en el grupo 1, trabaja con más 1 y su nombre de este compuesto sería óxido de litio, ahí está tal cual, o si no, óxido lítico, porque termina en ico. Aquí tenemos al bario, que está en el grupo 2A de la tabla periódica. Su nombre de esta sal tendría que ser sulfato de bario, tal cual el nombre, o simplemente sulfato bárico, la terminación ico. Calcio, su único estado de oxidación más 2, esto sería hidruro de calcio o si no, hidruro cálcico, la terminación ico,
así como el sodio, que trabaja con su único estado de oxidación +1, que sería el bromuro de sodio, o la terminación bromuro sódico. Lo que yo quiero que ustedes aquí resalten de cada uno es que tengan claro que si tiene un solo estado de oxidación, o es el nombre o es la terminación ico para el elemento. Sulfato, hidruro, bromuro, calma, porque esto lo vamos a ver más adelante y ustedes van a entender por qué estoy nombrando de esa manera. Ahorita nos concentramos en las terminaciones de los nombres que son de acuerdo a esta tablita, ¿no? En este caso, ya saben entonces por qué sería ico para estos elementos. Muy bien. Esta tabla, como ustedes pueden ver, tenemos 4 casos, donde los estados de oxidación del elemento tiene único estado de oxidación, tienen 2 estados de oxidación o tienen 3 o 4. Por eso es importante que ustedes sepan los estados de oxidación del elemento, ¿no? Ahora sí, vamos al segundo caso. Seguimos en la nomenclatura común tradicional. Aquí es donde utilizamos el oso, el ico, ¿no? El perico, el hipooso, todo eso utilizamos aquí. El segundo caso nos dice que el estado de oxidación del elemento tiene 2, ¿no? Y si tenemos 2 estados de oxidación, es claro que uno va a ser menor y el otro va a ser mayor. Te dice que para el menor usemos la terminación oso y para el mayor la terminación ico. Aquí estamos con el cobre, ¿no? Aquí ustedes saben que el oxígeno trabaja con -2 y como aquí hay 2 y ustedes ya saben que es 0, si ustedes no podrían al ojo determinar, ustedes ponen X, ¿no? Y hacen su cálculo para saber con cuánto trabaja el cobre. Y podemos observar que el cobre trabaja con +1 y aquí el cobre trabaja con +2. Por lo tanto, el nombre para este cobre con +1 sería óxido cuproso, porque es el menor, y para el mayor sería el óxido cúprico. Eso sería el nombre cuando tenemos un elemento con 2 estados de oxidación. El otro caso es cuando tenemos un elemento con 3 estados de oxidación. Vamos a tener un valor menor, un valor mayor y vamos a tener un valor intermedio, ¿no? Tenemos entonces, nos dice que para el pequeñito vamos a usar el hipooso, para el intermedio el oso y para el mayor el ico. Siempre es ese orden, si se dan cuenta, ¿no? Primero hemos dicho el ico, el que sigue era oso-ico, el que sigue es hipooso, oso-ico, y el que va a venir a continuación va a seguir ese orden, hipooso, oso-ico, perico, ¿no? Bien, ¿qué elemento puedo colocar aquí como ejemplo? El fósforo, chicos, el fósforo va a tener 3 estados de oxidación. Tiene el +1, tiene el +3 y tiene el +5. Si yo trabajo con el más pequeñito en este compuesto, por ejemplo, aquí en este ácido, el fósforo está trabajando con +1. Entonces se llamará ácido y la terminación, el prefijo va a ser hipo y el sufijo oso. Ácido hipofosforoso. Si trabajo con el +3, así es +3, terminación oso, ácido fosforoso. Si es +5, ácido, terminación ico, ácido fosfórico. Vuelvo a todavía no me preguntes ni te asustes, ay, ya me perdí porque metió ácido, óxido, hidruro. No te preocupes, eso recién lo vamos a aprender. Ahorita yo quiero que tú te concentres en esto, el oso, el ico, el hipooso y el perico. Solamente concéntrate en eso. Si eso está quedando claro, estamos bien. Que más adelante vamos a empezar a estudiar cómo reconocer un ácido, cómo reconocer un óxido, cómo reconocer un anhidrido, ¿ya? Así que ahorita entiende lo que estoy hablando con respecto a los prefijos y sufijos que utilizamos para los elementos. Aquí, por ejemplo, a ver chicos, aquí como practicando nuestros estados de oxidación. El azufre también tiene 3 estados de oxidación. Por eso es que para el más pequeñito es el hiposulfuroso.
para el mediano, el número intermedio es el sulfuroso y para el mayor es el ico, ¿no? Ahora les pregunto aquí, ¿cuál es el estado de oxidación que estaría trabajando aquí este azufre? A ver, ya pueden deducir, ¿verdad? ¿Con qué estaría trabajando? ¿Con qué estado de oxidación? Vamos, si Dos. tienen 2, muy bien. ¿Más 2 o menos 2? No sé. ¿Cuánto, María? Vamos, sin miedo, no importa si se equivocan. ¿Con cuánto estaría trabajando ahí el azufre? Teniendo en cuenta que a su Más costadito está el oxígeno, con más 2, muy bien, ¿no? Porque acá el oxígeno trabaja, profesora, con menos 2. Entonces yo sé que todo tiene que sumar 0. En este otro compuesto, en el ácido sulfuroso, ¿con cuánto está trabajando el azufre, chicos? con 4. Muy bien. Con el más 4, ¿cierto? Importante siempre el signo, con más 4, porque aquí trabajas con menos 2, sale menos 4, entonces el azufre con más 4. Y finalmente en el anhídrido sulfúrico, ¿con cuánto está ese azufre? Con el más 6. Muy bien, aquí está trabajando con este menos 2 y el azufre trabaja con el más 6, ¿ya? Listo, entonces como pueden ver, es importante que ustedes conozcan cuántos estados de oxidación tiene el elemento para que ustedes puedan ubicarse dónde están, en qué caso, en caso 1, 2, en el caso 3 o en el caso 4. Los elementos que tienen 4 estados de oxidación generalmente son los elementos del grupo 7A, que son los halógenos, cloro, bromo, yodo, ¿no? Aquí vamos a ver que para el más pequeñito se utiliza el hipooso, para el intermedio el oso, para el intermedio mayor el ico y para el mayor el perico, o antiguamente también se utilizaba el hiperico, ¿ya? En este caso, por ejemplo, vemos que aquí en este ácido el cloro está con más 5, perdón, con más 1, por eso sería el ácido hipocloroso. Ahí está, hipooso. En el más 5 sería acá hay corrección, sí, vamos a corregir aquí ya. Aquí sería simplemente el ácido, o he copiado mal. Ah, está bien, voy a ordenar nada más aquí un ratito que he copiado mal los nombres, las posiciones más que todo. Entonces aquí vamos a colocar, aquí que está con más 3, ahí sería el ácido cloroso, el mayor el perclórico, el 5 con clórico y aquí el 3 con el cloroso. Ahora sí, ese es el orden. Listo, entonces aquí podemos ver que está con el más 3. Esa terminación sería el oso. El más 5, el intermedio mayor, terminación ico, y el más 7, la terminación per ico, ¿no? Ácido perclórico. ¿Ya, chicos? Ahí estamos viendo, entonces, esto correspondería a la nomenclatura común o tradicional, donde utilizamos el oso, ico, hipooso o perico. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? ¿Está claro? Pregunten si tienen dudas, ¿ah? Ahora vamos a ver la otra nomenclatura. La otra nomenclatura es la nomenclatura sistemática. A mi parecer, la nomenclatura que acabamos de ver, que es la nomenclatura tradicional, ¿no? Es, por así decir, un poquito, no es difícil porque han visto que es sencillo si ustedes saben los estados de oxidación, pero sí obviamente nos exige conocer los estados de oxidación, ¿no? Si no, ahí nos perdemos en ubicarnos en qué caso estamos. La nomenclatura sistemática es mucho más sencilla porque en la nomenclatura sistemática solo tienes que utilizar los prefijos de acuerdo a la cantidad de átomos que ustedes tienen. Por ejemplo,
Aquí hay un oxígeno, esto es un óxido, ¿no? Nos vamos a adelantar un poquito porque como ya te dije, más adelante vamos a ver cómo identificar un óxido, un hidróxido. Cada vez que nosotros veamos un oxígeno al costado de un metal, vamos a decir que esa sustancia es un óxido. Entonces aquí, por eso es el nombre de óxido. Y como hay uno, ustedes saben que mono viene de uno. Por eso su nombre en la nomenclatura sistemática es monóxido de hierro. ¿Ya? Así de simple, nada más es el nombre de la nomenclatura sistemática. Aquí, por ejemplo, hay tres. Entonces, si es que hay dos, utilizo di. Si hay tres, tri. Si hay cuatro, tetra. Si hay cinco, penta. Y así sucesivamente, de acuerdo a la cantidad de átomos que yo voy a encontrar en cada uno de los compuestos. Profesora, tres oxígenos, trióxido, ahí está. ¿Y cuántos hierros? Dos hierros. Trióxido de dihierro. Así sería la nomenclatura sistemática. Y la otra nomenclatura, que también es súper sencilla, es la nomenclatura stock. La nomenclatura stock coloca el nombre del compuesto tal cual, pero pone entre paréntesis el estado de oxidación con el cual trabaja ese elemento. Por ejemplo, aquí, el oxígeno, tú sabes que es -2. Ah, entonces el hierro aquí está trabajando con su estado de oxidación +2. Te acabé de decir hace un ratito que cuando yo veo el oxígeno, eso es el óxido. Por lo tanto, esto será óxido de hierro, porque estamos frente al hierro, y entre paréntesis su estado de oxidación 2. Aquí, por ejemplo, hierro +3, ¿correcto? Porque el oxígeno es -2, entonces tú ya ubicas que el hierro estaría trabajando con +3. Por lo tanto, será óxido de hierro y entre paréntesis será su estado de oxidación de ese hierro que estaba trabajando con 3. Ojo que entre paréntesis se coloca en números romanos, ¿ya? En números romanos vamos a colocar el estado de oxidación con el cual trabaja el elemento. Y eso sería, chicos, básicamente con respecto a las tres nomenclaturas. Como pueden ver, la primera es un poquito más exigente para recordar los estados de oxidación, las reglas, pero la sistemática y la stock es mucho más sencilla. Y ahora sí, ahora vamos a entrar a las funciones inorgánicas. Aquí ustedes, un ratito, ¿por qué no me aparece el otro cuadrito? Espérense. Ya, está bien. Aquí, chicos, vamos a entrar en las funciones inorgánicas y este cuadrito que ustedes están viendo aquí a la derecha son todos los grupos que vamos, todas las funciones que vamos a estudiar el día de hoy. Miren aquí, vamos a comenzar cómo se forma un óxido. Debemos de nosotros aprender a identificarlo, ¿no? Y a saber nombrarlos. Por eso es el nombre del tema de hoy, nomenclatura. Vamos a ver cómo se forma un hidróxido. Vamos a ver cómo se forma un óxido no metálico. Vamos a ver cómo se forma el ácido oxácido, por qué se dice ácido oxácido, y también vamos a ver los tipos de sal, ¿no? Pero aquí, un ratito antes de entrar a esta diapositiva. En las funciones químicas inorgánicas nosotros tenemos dos
dos grupos, ¿ya? Se van a clasificar en dos, lo que corresponde a las funciones oxigenadas, que ahorita les presento, y lo que corresponde a las funciones hidrogenadas, para que tengan una idea de todo lo que vamos a ver. Aquí, miren aquí. Entonces, las funciones oxigenadas van a ser aquellos metales y no metales que van a reaccionar con el oxígeno. Como pueden ver, mira, no metal con el oxígeno, metal con el oxígeno. Y ahí es donde se forman los óxidos básicos, los óxidos ácidos, porque sus formulaciones van a presentar el elemento del oxígeno por ser compuestos oxigenados. Y luego estos ya reaccionan con agua, que vamos a ver a continuación, para poder ver, para formar los ácidos oxácidos. Aquí, por ejemplo, es importante identificar. Acá hay un ácido con O, porque estamos en las oxigenadas, y por este lado vamos a encontrar un ácido con H, porque estás en las hidrogenadas, ¿no? Tenemos los hidróxidos, que también van a ver la presencia del oxígeno, porque estamos aquí en las funciones oxigenadas, y la sal con O, que es la sal oxisal, porque estás aquí en las oxigenadas. Entonces, una forma de darte cuenta que estás dentro o tienes un compuesto oxigenado es porque en la formulación sí o sí va a estar presente el elemento del oxígeno. En cambio, en los compuestos hidrogenados, como su nombre lo indica, estos van a reaccionar con el hidrógeno. Metal con hidrógeno, no metal con hidrógeno, ¿no? Y vamos a ver que no tiene entonces la presencia del oxígeno, ¿no? Por eso es que su nombre aquí, ácido hidrácido, miren la fórmula, es el hidrógeno, porque todo ácido va a tener hidrógeno, y el Cl. No hay una O, como en el caso de este ácido oxácido que estamos viendo aquí, por ejemplo, ¿no? Entonces, es muy fácil darse cuenta cuando te pregunten si es un compuesto oxigenado, un hidrogenado, relacionar, ¿no? Si es un ácido oxácido por las oxigenadas, tiene oxígeno, o un ácido hidrácido de los hidrogenados que no tiene oxígeno, ¿no? Y lo mismo aquí en la sal oxisal con oxígeno o la sal aloidea con H, porque viene de las hidrogenadas y no tiene oxígeno. Entonces vamos a estudiar primero toda la formación de estos compuestos oxigenados que van a reaccionar con el oxígeno, y al concluir todo ello vamos a estudiar los compuestos hidrogenados, ¿ya? Mira aquí que para formar la sal aloidea, que es un compuesto hidrogenado, vamos a necesitar de la presencia del hidróxido, que es un compuesto oxigenado. ¿Ya? Entonces, este cuadrito, para que entren en contexto de lo que vamos a ver a continuación, ayuda mucho. Y aquí está. Esto sería con respecto a las funciones oxigenadas. O sea que vamos a estudiar los que van a reaccionar con el oxígeno. ¿Ya? ¿Me están escuchando? ¿Estamos despiertos? A ver, chicos, quiero ver quiénes están despiertos. Levanten las manos, como dice la canción, que levanten la mano. Levanten las manos, he dicho. Levanten, ya ves, no me están entendiendo. No he dicho pulgarcitos, he dicho levanten las manos. Levanten las manos. Ahí está, muy bien. Vamos 17. La semana pasada o antepasada éramos 20, ¿se acuerdan? Éramos 50 creo en clase, pero eran 20 que estaban presentes, y ahora ya somos solo 16, 17, no, 18 ya, listo, muy bien. Bajen manitos, chicos, bajen manitos. 18, muy bien. Los 18 futuros sanmarquinos. Los demás no sé, chicos, no sé dónde están los demás que no han levantado sus manitos. Muy bien, entonces me están escuchando. Y ahora sí bajen las manitos. Bajen las manitos y no voy a pensar que hay preguntas. Kiara, Brisa, bajen manitos, por favor, ¿ya? Muy bien, ahora sí, entonces continuando con nuestras funciones inorgánicas, tenemos aquí la función del óxido. El óxido básico se forma cuando se une un metal con el oxígeno, como estás viendo aquí en este diagrama.
Los metales van a trabajar con un estado de oxidación y el oxígeno tú sabes que trabaja con su estado de oxidación -2. De tal manera que al momento que estos se formulan, ¿no? Los estados de oxidación se cruzan. Es una manera muy práctica de poder saber o de entender cómo se forma ese compuesto, ¿no? Mira, por ejemplo, aquí yo digo sodio. El sodio, profesora, trabaja con su estado de oxidación +1. Muy bien. ¿Y va a reaccionar con quién? Va a reaccionar con el oxígeno que trabaja con -2. ¿Y qué va a formar? Un metal con el oxígeno, como vemos aquí, forma un óxido. Y al momento que forme el óxido, mira chicos, el 1 viene para el oxígeno y el 2 viene para el sodio. ¿Y sus signos? No, los signos no importan, ¿ya? Aquí los signos al momento que se cruzan no importan, solo es el numerito. Entonces será 2 y oxígeno 1, que ya no se coloca porque se sobreentiende que está el 1. Muy bien, y eso es lo que tenemos aquí. ¿Y cómo se llama? Tú ya sabes que esto se llama óxido. Es un óxido. Mira, aquí está. Es un óxido básico, ¿ya? Y que según la nomenclatura común, tú ya aprendiste, los elementos que tienen un solo estado de oxidación puede llamarse óxido de sodio o puedes llamarlo, también como podemos llamar óxido ¿qué? A ver quién se acuerda si es que tiene un solo estado de oxidación. Sería terminando en ico, ¿verdad? Muy bien, terminando en ico, o sea, óxido sódico. Muy bien, perfecto. ¿No? Puedo nombrar de esa manera. Si es la stock, será, profesora, en números romanos el estado de oxidación con el que trabaja el sodio. Óxido de sodio. Pero ¿por qué aquí no está el 1, chicos? Importante. No se pone cuando el elemento tiene un único estado de oxidación, porque ya se sobreentiende que el sodio, su único estado de oxidación es 1. Y sistemático es de acuerdo al número de átomos, ¿no? Es un oxígeno y 2 sodios, entonces diré óxido di porque hay 2 átomos de sodio. Para que quede más claro, otro ejemplo. El hierro, tú sabes que trabaja con 2 estados de oxidación. Puede trabajar con +2 o puede trabajar con +3. Entonces, si tú haces la cruzadita, por ejemplo aquí, profesor, el hierro trabaja con +2 y se va a combinar con el oxígeno -2, se van a cruzar, entonces al final viene hierro 2 y oxígeno 2, y cuando eso ocurre, esto se cancela y por eso me quedo con ¿quién? Con el feo, ¿no? Me quedo con el feo y ese feo, ¿cuál es el nombre de ese feo? Mira, según la nomenclatura común, donde el hierro trabaja con el menor, porque está trabajando con el 2, su nombre sería óxido, porque estás combinando con el oxígeno, y la terminación oso, o sea, sería el óxido ferroso. Pero si nombro en la stock, sería óxido de hierro y entre paréntesis número romano 2. Y si quiero la sistemática, como los dos son 1, simplemente óxido de hierro, ¿no? Así sería simplemente el nombre de ese óxido de hierro en las 3 nomenclaturas. Y si trabajo con el mayor estado de oxidación, la nomenclatura común sería óxido férrico, stock óxido de hierro con su número 3 en romanos, y la sistemática, mira, trióxido de di-hierro. Y ahí está, trióxido de di-hierro. ¿Ya, chicos? Entonces, si veo un elemento metálico con el oxígeno, eh, recuerda que tiene un elemento con el oxígeno, recuerda que eso es un óxido. ¿Y qué tipo de óxido? Es un óxido básico. ¿Listo? Muy bien. Ahora, continuando nuestro diagrama. Cuando yo ya tengo un óxido básico, ¿no?
un óxido metálico o también llamado un óxido básico, yo voy a combinar ahora con agua y mira lo que se va a formar. Se va a formar el hidróxido. Estamos ahora aquí, el hidróxido. Y es muy sencillo. ¿Cómo tú vas a reconocer un hidróxido? Solo tienes que acordarte que los hidróxidos tienen el grupo OH y que ese grupo OH trabaja con toda la carga de -1. Aquí, por ejemplo, si tú dices con cuánto está trabajando el hierro aquí está trabajando con el +3. Por eso es que cuando se cruzan los estados de oxidación, tienes estos de acá, el 2 y el 3. Por lo tanto, cuando tú formes tu hidróxido, tú tienes que saber que el hierro sigue trabajando con ese estado de oxidación, no va a cambiar, ¿no? Tu hierro va a trabajar con ese +3. Entonces, prácticamente sería así. Tenemos aquí el elemento del hierro que trabaja con su estado de oxidación +3 y como tú ya sabes que va a formar un hidróxido y que este trabaja con -1, tu producto, ¿qué va a ocurrir? Se van a cruzar esos estados de oxidación. El 3 va a venir por aquí y el 1 viene por aquí. Y tu producto va a ser hierro 1 con OH 3. Eso cuando el hierro trabaja con el 3. ¿Qué pasa si el hierro trabaja con el 2? Porque tú ya sabes que el hierro solo tiene +2 y +3. Entonces voy a tener, voy a tener aquí hierro +2 y hierro y OH -1. Entonces viene por aquí el 1, viene por aquí el 2, tengo el hierro con 1 y el OH con el 2. En otras palabras, chicos, cuando ustedes tengan un hidróxido, es la clave ver el numerito que está acá, porque eso te va a decir con qué estado de oxidación está trabajando tu metal, el cual está formando ese hidróxido, ¿no? Y así ya sabes reconocer ahora un hidróxido, solo tienes que ver ese ion OH. Hidróxido ferroso, porque está trabajando con el 2. En la stock, hidróxido de hierro con 2, números romanos, y la sistemática. ¿Qué tenemos en la sistemática? Dihidróxido, ahí está, de hierro. Listo. Y si trabaja con el +3, ¿no? Porque tú sabes que acá trabajó con el 2, por eso está aquí el 2, y aquí trabajó con el +3, por eso aquí está el 3. Va a ser la nomenclatura hidróxido férrico, porque tú sabes que para el pequeñito el hierro es oso y para el mayor el hierro es ico. Por eso acá es ico, en la stock es con el 3, hidróxido de hierro 3, y en la nomenclatura sistemática esto sería trihidróxido, ahí está, trihidróxido de hierro. Muy bien. Eso sería, chicos, la forma de nombrar a estos compuestos del hidróxido. ¿Correcto? Profesora, Ujú. ¿por qué hay un 2 adelante del FOH? Adelante del... Ah, este de Ya ves aquí. qué pasó. Ujú. Ah, ya, esto ya es el balance estequiométrico. Ahorita todavía no te preocupes en ello. Cuando estudiemos el tema de estequiometría, ahí cuando no hay nada, por ejemplo, aquí, significa que aquí hay la unidad, aquí también hay la unidad y aquí para balancear los átomos es que tiene que ser 2, ¿ya? Esto ahorita no repercute en nada en lo que estamos viendo en la nomenclatura. Ya cuando veamos estequiometría, que hoy día creo que hacemos una intro, pero la siguiente semana sí hacemos balance, ahí vamos a tener claro cuál es la importancia de esos números adelante. ¿Ya? Brisa dice, ¿por qué en la nomenclatura común en el hierro tiene el nombre de ferroso y en los demás no? A ver, en la nomenclatura de común. Ah, porque acuérdate, Brisa, que en la nomenclatura común o tradicional, solo en esa nomenclatura usamos los osos, icos, pericos y pericos dependiendo los estados de oxidación.
En la nomenclatura stock nosotros no usamos osoico. En la nomenclatura stock solamente indicamos con números romanos. Y en la nomenclatura sistemática usamos el mono, el di, el tri, el tetra, de acuerdo cuántos átomos está en el compuesto. Entonces, siempre que tú veas el oso, el ico, el perico en algún compuesto y te dice qué tipo de nomenclatura es, o sea, tú tienes que de frente decir esa nomenclatura le corresponde a la nomenclatura común o tradicional. No es la stock ni tampoco es la sistemática. ¿Estamos de acuerdo? Esa era tu pregunta. Ya, perfecto, Brisa. Bien, ahora, miren, presten atención, ¿ah? Aquí habíamos estudiado el metal, ya hemos terminado esto, ya hemos visto esto, y ahora vamos a ver con el no metal y el oxígeno. El no metal y el oxígeno forman un óxido ácido. Comparado con lo que habíamos visto anterior, era un óxido básico y por eso es que cuando reacciona con el agua formaba un hidróxido o también conocido como base. Pero ahora que estamos formando un óxido ácido, cuando reacciona con el agua, lo que vamos a ver que se forma es el ácido. Ahora, importante aquí, tenemos entonces el no metal. El caso del azufre, por ejemplo, vamos a colocar. ¿Cuáles son los estados de oxidación del azufre? A ver, ¿quién se acuerda? Aparte del más 2, bueno, ya les dije. Aparte del más 4 y del más 6, recuerden que el azufre tiene más 2, ¿no? Más 4 y más 6. Tiene 3 estados de oxidación. Aquí, chicos, vamos a trabajar con su estado de oxidación más 4, o sea, con él voy a trabajar, mira. Voy a colocar aquí el azufre más 4, como dice acá, el metal trabaja con su estado de oxidación X y va a reaccionar con el oxígeno que es menos 2 y como ya hemos mencionado, aquí ellos solamente realizan una cruzadita y ya tenemos el producto, ¿no? Sería entonces aquí azufre 2 porque se cruza, y el oxígeno 4. ¿Puedo simplificar? Claro que sí, mitad, mitad, y me quedo con el SO2, que es lo que ustedes tienen aquí. Recuerda que hemos trabajado con el estado de oxidación intermedio. Y según la nomenclatura tradicional, mucha atención, voy a usar el término de anhidrido cuando utilice la nomenclatura común o tradicional. ¿Ya? Solo cuando utilice esa nomenclatura vas a colocar anhidrido. Por eso aquí colocamos en la nomenclatura común anhidrido. Y como es azufre, acuérdate que para el más pequeñito sería el hipooso, para el que sigue sería el oso y para el que sigue sería el ico. Para el más pequeñito, no, estamos trabajando con el 4, con el intermedio, entonces la terminación sería anhidrido sulfuroso. ¿Correcto? Sulfuroso. Su stock. Aquí en el stock, sí, tranquilos, pueden usar el término óxido de azufre y su estado de oxidación 4. Y en la sistemática, como ya hemos explicado, solo tienes que ver el número de átomos. 2, dióxido, y como hay un solo azufre, de azufre. Listo. Aquí igual, el azufre está trabajando con su estado de oxidación más 6. Combinas con el oxígeno menos 2, lo cruzas S2 O6, perdón, S2 O6. Y aquí voy a tener S, simplificando, S y el O3. Muy bien. Y eso es lo que tenemos aquí, donde el azufre está trabajando con el mayor estado de oxidación y por eso en la nomenclatura común será aquí anhidrido
sulfúrico, porque estás con el mayor estado de oxidación, ¿no? Acuérdate que anhidrido, ¿por qué? Porque estamos en el óxido ácido. Solamente vas a usar para este compuesto, para nadie más. Óxido ácido cuando se tiene un no metal, ¿no? El azufre es un no metal. En la Stock no hay problema, óxido de azufre, su estado de oxidación en números romanos 6, y en la nomenclatura sistemática, trióxido, ahí está, trióxido de azufre. Esa sería la forma de nombrar ese óxido ácido. ¿Listo? Entonces, hasta aquí ya tendríamos este compuesto estudiado, la nomenclatura de los ácidos, de los óxidos ácidos. Ahora, cuando ese óxido ácido reacciona con el agua, vienen los ácidos oxácidos. Ya estamos aquí. Como lo dice el nombre, su nomenclatura ahora va a ser un ácido y va a venir el nombre de acuerdo a las reglas que ya hemos estudiado y que vamos a resaltar que en este caso, en los ácidos oxácidos, la nomenclatura que vamos a, que más vamos a utilizar, ¿no? Y por no decir que siempre vamos a utilizar, va a ser la nomenclatura tradicional. ¿Ya? La nomenclatura tradicional, la nomenclatura común, donde se utiliza la terminación del oso, ico, perico y pos. Es muy sencillo porque todo ácido tú lo vas a identificar porque comienza con el hidrógeno. Todo ácido comienza con hidrógeno. Mira aquí este compuesto. Esto comienza con hidrógeno, entonces estás frente a un ácido, ¿no? ¿Y cómo es que se forman los ácidos? Es muy sencillo, ¿no? Porque tú tenías aquí un óxido ácido, que es el SO2, ¿no? Y cuando se combina con el agua, la forma que va a tener primero son los hidrógenos. En este caso, tú tienes dos hidrógenos, por eso es que acá hay dos hidrógenos. Luego viene el no metal. Aquí está el no metal, que es uno nada más. Vamos a colocar con otro colorcito. Este azufre, este azufre. Y finalmente el oxígeno total, que tienes que sumar 2 más 1 que está aquí, son 3 oxígenos. Y así es como se estaría formando ese ácido. Solo tienes que sumar tu óxido ácido con la molécula de agua que estás colocando, ¿no? Y su nombre, la nomenclatura tradicional, ácido, porque estás formando un ácido. Y aquí este azufre, chicos, ¿con qué estado de oxidación está trabajando aquí el azufre? A ver, los leo. ¿Cuál es el estado de oxidación de ese azufre? El +4. Muy bien, claro, aquí el oxígeno es -2 y por lo tanto el azufre está trabajando con +4. Profesora, yo sé que el azufre, porque ya debe de estar en tu cabecita, lo estamos repitiendo varias veces, tiene +2, +4 y +6. Estoy en el caso donde el azufre trabaja con el intermedio y si trabaja con el estado de oxidación intermedio, entonces la terminación que tiene es la terminación oso, ¿verdad? Por lo tanto, el ácido es ácido sulfuroso. ¿Sí? ¿Me entendieron, chicos, hasta aquí? ¿Está claro? Tal vez es mucha información la que vamos a ver hoy, pero con la práctica esto se hace cada vez más sencillo. El secreto, como ya les dije, es practicar bastante. ¿Ya? Ponerse ustedes, a ver, ahora yo voy a hacer, mi profesora hizo en clase con el 4, a ver, ahora yo voy a hacer con el 6, ¿no? Y haces todo con el 6. Dices, a ver, voy de paso en paso, azufre 6. Si yo no me acuerdo cómo es el anhidrido, entonces te toca comenzar desde cero. El azufre con el oxígeno va con -2.
formaría mi óxido ácido, que sería S2O6. La profesora simplificó, yo también. Tendría el SO3. Esto es un óxido ácido que en la nomenclatura común se llama anhidrido. Está trabajando con el 6, así que la terminación sería ico, anhidrido sulfúrico, ¿no? Estoy formando, ¿cuál, chicos? Estoy formando aquí este óxido ácido. Ahora dice que cuando reacciona con el agua, ahora sí, ya estaría aquí, cuando ese SO3 reacciona con el agua, ¿qué forma va a tener? Primero va a ser el hidrógeno. Mira, ahí está. ¿Cuántos hidrógenos voy a tener? Solo tengo 2. Luego viene el no metal. ¿Quién es tu no metal? Mi azufre. Listo. ¿Cuántos tienes? 1. Muy bien. Y finalmente viene tu oxígeno. ¿Cuántos tienes? Aquí es agua, perdón. H2O. 3 más 1, 4. Listo. ¿Cómo se llama este ácido, chicos? ¿Ácido qué sería? Porque has formado un ácido, ¿verdad? ¿Cuál es el nombre de ese ácido según la nomenclatura tradicional? ¿Ácido qué? Sulfúrico. Muy bien, María. Claro, porque seguimos trabajando con el estado de oxidación más 6. Estamos continuando la reacción. Entonces, esto será ácido sulfúrico, ¿no? Y así es lo que ustedes tienen que practicar. Luego ya ustedes hacen en casa para el más 2 y seguro les va a salir el ácido hiposulfúrico, ¿no? Perdón, hiposulfuroso, perdón. Entonces, chicos, aquí es full práctica, ¿ya? Full práctica. Ya estamos terminando esta función oxigenada. Viene ahora, esta función oxigenada, ahora viene la formación la formación de la sal. ¿Cómo se forma una sal? Mira, la sal nos dice que se forma con el hidróxido y el ácido que hemos formado. El hidróxido tiene el grupo OH, por eso lo reconoces. Los ácidos tienen esta forma, que comienzan con hidrógeno y tienen el no metal y el oxígeno. Aquí es importante que ustedes entiendan que del hidróxido que nosotros necesitamos para que se forme la sal, nos interesa este grupo OH que tiene carga -1. ¿Ya? Esto es lo que nos interesa a nosotros del hidróxido. Perdón. El metal es el que nos interesa. Este OH que tiene -1, aquí tenemos el metal que acompaña al OH que tiene +1. Entonces, a mí me interesa aquí ese sodio +1 para poder formar mi sal. Y del ácido que tenemos aquí, ¿qué es lo que a nosotros nos interesa del ácido? Del ácido, a nosotros nos interesa el anión. Como esto es +1, entonces todo esto es el anión que tiene carga de ¿cuánto? ¿Ya podrías decirme cuánto es la carga de ese SO4? -1. Fíjate bien, hija, aquí abajo. Esto influye -2 sobre menor. el... Eso, muy bien. Acuérdate que este 2 influye sobre ese +1 y ustedes dicen, todo esto tiene carga +2. Ah, entonces todo esto tiene que tener carga -2. Y eso es lo que a nosotros nos interesa. El sulfato, que es para que forme la sal. Nos interesa los aniones para formar la sal porque se va a formar con el catión y con el anión. Y estos se van a cruzar. El 2 va a venir por aquí y el 1 va a venir por aquí. Y así es como se forman, mira. Sodio con el 2 del sulfato y el sulfato SO4 con el 1 que se sobreentiende y por eso no se coloca nada, ¿no? Listo, así se forma la sal oxisal.
Recuerden que estamos dentro de las funciones oxigenadas que reaccionaron con el oxígeno y que por eso esta sal se llama sal oxisal y tiene la presencia de ese oxígeno. Nombre, chicos, este anión que estamos viendo aquí, el SO4, se llama sulfato. Ahorita te voy a explicar por qué sulfato. Y esto simplemente es el ion sodio. Por lo tanto, la nomenclatura común será sulfato de sodio o si quieres también sulfato sódico, ¿ya? Sulfato sódico porque también hemos visto que se puede utilizar con la terminación ico. Si es la nomenclatura stock, simplemente sulfato de sodio, ya no colocamos el 1 en romano porque hemos dicho que cuando el elemento, en este caso el sodio, tiene su único estado de oxidación, no necesitas. Y la sistemática sería sulfato de disodio. Ahí está. Eso sería el nombre de esa sal. ¿Ya? Por lo tanto, recomendación que tienen que saber, chicos, aprenderse, miren aquí el CO3 2-, esto es el carbonato, esto es el sulfato, esto es el sulfito, esto es el nitrato, esto es el nitrito. Son aniones que se trabajan muy a menudo, ¿ya? Ahora, si te olvidas, no te preocupes, también hay forma de recordarse, pero al practicar, de verdad, ya te aprendes y sobre todo cuando tú vas a un examen y por ejemplo ves estos de acá, estos aniones, ya automáticamente te ahorras mucho el tiempo si tú ya has aprendido cuál es el nombre de ese ion, ¿no? Aquí te dejo, mira, algunos iones que trabajamos, carbonatos, sulfatos, nitratos, sulfitos, hipoclorito, clorato, perclorato, fosfato, cromato. ¿Por qué se llama así, chicos? Viene de los ácidos oxácidos. Ustedes saben, por ejemplo, que esto es el ácido sulfúrico, porque si nosotros calculamos los estados de oxidación, aquí, ¿vas a subir? Ahí, un momentito, chicos, un momentito. Listo. Aquí, nosotros sabemos que este compuesto, el azufre, trabaja con su estado de oxidación +6, ¿cierto? Ya lo hemos explicado, y su nombre es el ácido sulfúrico. Cuando nosotros tenemos los ácidos y estos disocian sus hidrógenos, por ejemplo, acá él tiene 2 y va a disociar los 2, los va a liberar, nosotros nos quedamos solo con el SO4 y es de acuerdo a la cantidad de hidrógenos que lo disocia es que tenemos esa carga. Por eso es que queda SO4 con 2-. ¿Y por qué el nombre? Aquí importante. Si tú tienes un ácido que termine en oso, se va a pasar al anión hito. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un ácido sulfuroso,
cuando pierde su hidrógeno o se disocia su hidrógeno, eso va a pasar al anión sulfito. Si yo tengo un ácido cónico, como es el caso aquí, ácido sulfúrico, cuando disocia sus hidrógenos, que en este caso son 2, me voy a quedar con el sulfato, con el SO4 2-, ese ico pasa a ato, ¿no? Entonces el famoso oso, ito, pico, pato. El ico pasa a ato. Entonces ya no va a ser ácido sulfúrico, sino que ahora pasa a ato y por eso se llama ion sulfato. Aquí tenemos, miren, otro ejemplito. El ácido nítrico termina en ico. O sea, estamos aquí, que cuando disocia su hidrógeno y va a ser 1, por eso se carga con -1, este ion se llama el ion nitrato. ¿De acuerdo? Se llama el ion nitrato. Entonces, por eso vienen los nombres de esos aniones que les he colocado en esa tablita para que practiquen, se familiaricen de tal manera que ya todo eso quede en su cabeza, ¿no? Cuando vean esos aniones acompañados de un elemento, van a ver que el nombre de la sal sale al toque, ¿no? Sale rapidito porque es sulfato de calcio, sulfato de magnesio, sulfato de estroncio, nitrato de magnesio, nitrato de sodio, porque es solamente colocar el nombre del anión y el metal, el ion que está acompañando en esa sal. Por ejemplo, aquí, del ácido sulfúrico, ¿qué nos interesa del ácido? Del ácido nos interesa el anión que sería el anión sulfato, ¿verdad? Y aquí tenemos el zinc que cuando va a enlazarse con ese sulfato, aquí vamos a tener el sulfato -2, ese zinc va a trabajar con el zinc +2. Y así es que se forma la famosa sal de sulfato de zinc que tenemos aquí, ¿no? Entonces, chicos, las sales oxisales se van a formar, uno, a partir de los ácidos oxácidos, porque de los ácidos oxácidos nosotros podemos tener los aniones, y de los hidróxidos, o ya sea una forma de un metal directo, para tener la formación de esa sal. Aquí está un metal que va a ser el que trabaja como catión, el anión, y aquí tenemos la sal formada que es el clorito, ¿no? ¿Quién es el clorito? Entonces la idea es que ustedes ya reconozcan que el clorito es este ClO2, ¿no? Pregunto, si él está cargado con -1, ¿cómo ha sido el ácido? ¿Con cuántos hidrógenos ha sido su ácido? ¿De qué ácido proviene ese clorito? ¿Ya se me perdieron? El ácido viene que disoció un hidrógeno, HClO2. ¿Y cuál sería el nombre de ese ácido? A ver, ¿quién me dice el nombre de ese ácido? Si esto es el clorito, terminación ito, ¿cómo se llamó ese ácido? Sabiendo que si fue ito, mira, si fue ito, perdón, si es ito, antes era oso. ¿Cómo se llamaría ese ácido? Ácido cloroso. Muy bien, el ácido cloroso. ¿Ves? Nitrato de potasio, ahí está el nitrato, ¿no? ¿De qué ácido viene esto? Disoció 1, esto viene de un hidrógeno NO3. Si es nitrato, entonces, ¿cómo se llama este ácido? ¿De qué ácido proviene? Ácido nítrico. Muy bien, Ariana, viene del ácido nítrico. ¿Ya? Entonces, familiarícense con esto. Oso, el anión se llama ito cuando pierde sus hidrógenos. Ico, su anión se llama ato cuando pierde esos hidrógenos. De ahí viene esa terminación del ito, nitrito, ato, nitrato, ito, fosfito, sulfito, ¿no? Y ato, nitrato, fosfato, cromato, etc. Muy bien, entonces chicos, hasta aquí serían nuestros compuestos oxigenados.
Ahora pasamos a los hidrogenados. Los hidrogenados es mucho más cortito, porque como pueden observar, metal e hidrógeno, hidruro, ahí muere, no tiene continuación. Los no metales con el hidrógeno forman hidruros especiales, ahí queda. Y la única secuencia que tendríamos aquí es cuando tenemos elementos del 6 y del 7A, que reaccionan con el hidrógeno para formar hidrácidos. Los hidrácidos reaccionan con agua para formar los ácidos y finalmente esos ácidos reaccionan con los hidróxidos para formar las sales saloideas. Y ahí va a terminar todo lo que es compuestos hidrogenados. Metal e hidrógeno. Los metales, sus estados de oxidación, por ejemplo, plomo y +2 y +4 para el plomo. Aquí el hidrógeno, frente a un metal, el hidrógeno es más electronegativo. Perdón, sí, más electronegativo. Por eso es que tiene la carga negativa y el metal va a ser el metal va a ser positivo. Metal e hidrógeno, estado de oxidación. Aquí está trabajando con su estado de oxidación +2. Entonces decimos igual, ¿no? El plomo, profesora, cuando trabaja con +2, reacciona con el hidrógeno que es -1, en el caso del hidruro, porque te acuerdas la regla que vimos al inicio, decía que si es un hidruro, el hidrógeno trabajaba con el -1. Por lo tanto, aquí se cruzan sus estados de oxidación, uno por aquí, dos por aquí, y tenemos ese plomo 1 con el hidrógeno 2, que es este compuesto. Su nombre simplemente hidruro, como está trabajando con el pequeñito, hidruro plumboso. Ahora, ¿por qué plumboso, profesora? Porque hemos estado viendo, por ejemplo, sodio, el hierro ferroso, el azufre sulfuroso, el litio lítico. Entonces, hay algunos elementos que cambian su nombre con respecto al nombre latín que tienen, y uno de ellos es el plomo, ¿ya? El plomo tú no vas a decir plomoso o plómico, no, tú lo vas a llamar como plumboso o plúmbico. Otro elemento es también el hierro, ¿no? El hierro tampoco, no decimos hierroso o hierrico, no decimos ferroso, ¿no? Ferroso o férrico. Otro elemento es el azufre, ¿no? Como estamos viendo también, el azufre no se dice azufroso o azúfrico, no, se dice sulfuroso o sulfúrico, ¿ya? ¿Qué otros? La plata. La plata, por ejemplo, también no se dice platoso o plático, se dice argén. Puede ser argénico o puede ser argenioso. El oro igual, no es oroso o órico, no. Esto es auroso o áurico, ¿no? No sé si me estaré olvidando de algún otro elemento, pero son los que más trabajamos, ¿no? El plomo, el hierro, el azufre, la plata, que van a cambiar por esos nombres, ¿ya? Por eso acá, por eso decimos acá hidruro plumboso, porque está trabajando con el menorcito. En la nomenclatura stock, hidruro de plomo, y sistemática dihidruro, porque hay dos hidrógenos, dihidruro de plomo. Esto es cómo se estaría nombrando los hidruros metálicos. Ahora, los especiales. Aquí es más memoria, ¿ya? BH3, borano, CH4, metano, NH3, amoníaco, pH3, fosfina, el famoso fosfano, arsina, ¿no? Estivina. Estos son ejemplos de hidruros especiales. Los nombres que más trabajamos a veces se presentan como nomenclatura común o nomenclatura sistemática, que es sencillo, ¿no? Porque en la sistemática ustedes solo ven la cantidad de átomos que están presentes, ¿no? Trihidruro de boro, hexahidruro de diboro, ¿no? Porque son 2 y 6 átomos correspondientes en ese compuesto. Y eso es lo que tenemos que aprender de los hidruros especiales. Como les dije, es más memoria aquí, ¿ya? Y ahora sí, nos vamos al grupo 6 y al grupo 7 de la tabla periódica, donde van a reaccionar los hidrógenos. Aquí también son elementos contaditos.
Los elementos del grupo 6A son azufre, selenio, teluro, y su único estado de oxidación que van a trabajar en los hidrácidos es con el -2. Y los elementos del grupo 7A, que es flúor, cloro, bromo y yodo, su único estado de oxidación va a ser con el -1. Entonces, cuando reacciona con el hidrógeno, en este caso son no metales, aquí el hidrógeno trabaja con su estado de oxidación +1, porque los no metales van a ser más electronegativos, entonces van a ser menos. Vamos a tener aquí azufre, que estaría trabajando entonces con su estado de oxidación -2, y el hidrógeno aquí estaría trabajando con su estado de oxidación +1. De tal manera que cuando se cruza, mira aquí, este viene por aquí, este viene por aquí, tenemos el H2S. La forma que va a presentar un hidrácido, chicos, miren aquí, los hidrácidos tienen esta forma. H y el no metal. Profesora, pero usted dijo que un compuesto que comienza con H es ácido. Claro, pero acuérdate que cuando hemos dicho esto en los ácidos tenía la forma hidrógeno, no metal y oxígeno. Y eso es un ácido, ¿no? Un ácido oxácido. Pero ahora no. Comienza con el hidrógeno y tiene el no metal. Y ojo, en los ácidos oxácidos estos eran acuosos. Estaban con combinación con el agua. Estos hidrácidos, chicos, importante, son gaseosos. O sea, es H2S, es el gas. Y la nomenclatura que van a utilizar siempre va a ser el uro de hidrógeno, porque estos, azufre, selenio, teluro, flúor, cloro, bromo y yodo, con estos estados de oxidación que trabajan cada uno, van a tener la terminación de uro. Por eso va a ser sulfuro, seleniuro, teluro, fluoruro, cloruro, bromuro y yoduro, siempre en la formación de esos hidrácidos. Así que sería sulfuro de hidrógeno o en la nomenclatura sistemática, sulfuro de dihidrógeno porque hay dos. ¿Ya? Así serían los hidrácidos y son gaseosos. Ahora, presta mucha atención que vienen los ácidos hidrácidos. Y los ácidos hidrácidos son igualitos, porque el ácido hidrácido solamente se forma cuando el hidrácido se combina con agua y solo vamos a ver que cambia el estado en el que se encuentra, ¿no? Por ejemplo, aquí está, profesora, mi hidrácido, en este caso he colocado el fluoruro, ¿no? El fluoruro de hidrógeno, entonces reaccionó el flúor más el hidrógeno +1, se formó el HF. ¿Qué es esto? Esto es mi hidrácido, aquí está. Cuando este hidrácido, que es gaseoso, reacciona con el agua, mira, se forma el mismo compuesto, al parecer. Pero ¿qué es lo que lo va a diferenciar uno del otro? Es que este hidrácido es gas y que el ácido que se está formando es acuoso. Esa es la única diferencia, ¿no?, que tú vas a poder observar para decir que estás frente a un hidrácido o a un ácido hidrácido, ¿ya? Y la nomenclatura de los ácidos hidrácidos simplemente va a ser ácido y la terminación hídrico. Entonces, aquí sería simplemente ácido, ¿no? Ácido fluorhídrico. Bien, y como ya tenemos el ácido, y de ese ácido a nosotros nos interesan los aniones para poder formar la sal, porque recuerda que una sal se forma una carga positiva y una carga negativa, que corresponde a un catión y a un anión, y el anión, el que nos va a brindar el anión, es el ácido sulfúrico, el ácido, perdón, hidrácido, y el que nos va a brindar el catión es el hidróxido. Y de ahí ya sale la sal. Entonces,
estos ácidos fluorhídricos, cuando disocian sus hidrógenos, es donde nosotros tenemos los aniones que nos interesan, ¿no? Mira aquí, ácido clorhídrico, ahí está el HCl. ¿Qué me interesa el ácido clorhídrico? Me interesa el ion Cl. Y ese ion Cl se llama ion cloruro, terminación en uro. ¿Qué me interesa a mí del hidróxido? Me interesa el catión de sodio, ¿no? Me interesa a mí ese catión de sodio, el ion sodio. Y cuando se forma ese producto será Na11, ¿no? Porque esto es 1 y esto es 1. ¿Listo? Entonces, si es 1, 1, esto será 1 por aquí y esto será 1 por aquí. Cloruro de sodio. Ahí está el nombre de esa sal. Así se forman las sales saloideas. Son sales que no tienen oxígeno, por lo mismo que hemos dicho que vienen de la formación de los hidrógenos. Por lo tanto, otras formas de poder obtener la sal es el metal, porque me interesa que sea un metal para que tenga la carga positiva, y del no metal me interesa que tenga carga negativa. Metal con no metal, cloruro de sodio, una sal aloidea, o también de los ácidos me interesa el anión, que es cloruro, con un metal. Igualito de este ácido clorhídrico, me interesa saber el ion cloruro y el catión de zinc. Y se va a formar, ¿qué? El cloruro de zinc, que sería la sal aloidea, ¿no? Son otras formas de poder también obtener esas sales. Listo, chicos, entonces hasta aquí sería el tema de nomenclatura. ¿Ya? Hasta aquí estamos viendo principalmente las nomenclaturas oxigenada y la nomenclatura, las funciones inorgánicas hidrogenadas y oxigenadas. ¿Ya? Ahora sí, esto requiere bastante práctica. Como han visto, hay bastante información y la mejor forma de poder reforzar ello es practicando. El tema de estequiometría. Aquí viene la importancia de los numeritos que preguntaba su compañera. ¿Qué es la estequiometría? Chicos, la estequiometría es algo que nosotros realizamos a diario, solo que lo hacemos de manera inconsciente. Ustedes preparan arroz, saben preparar arroz, ¿verdad? Entonces, la mayoría tiene sus mediciones. Puede ser, por ejemplo, dependiendo del arroz, profesora, yo uso una tacita de arroz y 2 tacitas de agua. O puede que mi arroz de repente no necesita mucha agua, ¿no? Ya uno conoce y dice una tacita de arroz y una tacita de agua. Quiero hacer un queque. Ah, ya, voy a hacer un queque. Necesito tantos huevos, tanta harina, tanta azúcar, ¿no? Necesito preparar un refresco. Ya, voy a preparar un refresco de maracuyá. ¿Para qué cantidad de agua? Más o menos cuántas maracuyás puedo utilizar para tener un refresco así consistente y que no sea muy concentrado, porque muy concentrado es muy ácido y si es muy diluido no tiene o no es agradable, ¿no? Entonces se dan cuenta que las proporciones que nosotros necesitamos en las cocinas, en la cocina, para que nos salga un buen resultado es importante. Eso, trasladando a la síntesis de las reacciones, es lo que se conoce como estequiometría. Yo necesito 1 mol de metano para que reaccione con 2 moles de oxígeno y tenga el producto 1 mol de CO2 y 2 moles de agua. Eso es lo que me estudia la estequiometría. Saber las cantidades de las masas que se necesitan para tener un buen producto. Y aquí entra un científico que dio un aporte muy importante, que se conoce como la ley de conservación de masa de Antonio Lavoisier. Lavoisier dijo que la masa que entra en los reactantes, o sea, por ejemplo, si yo acá digo que entró 100 gramos, tiene que ser igual a la masa que sale en los productos, o sea, tiene que salir 100 gramos.
Eso se va a cumplir cuando nosotros tenemos una reacción química que está correctamente balanceada, que eso lo vamos a ver en temas más adelante. Balancear significa tener correctamente esos coeficientes estequiométricos, ¿ok? Entonces, chicos, vamos a empezar con este tema de estequiometría. Importante conocer cuánto es el número de Avogadro. El número de Avogadro tiene un valor de 6,02 por 10 a la 23. Y debemos de entender que el número de Avogadro es un número ya determinado, un número fijo. Así cuando yo digo cuánto es una docena, ustedes me van a decir 12. ¿Cuánto es un ciento? 100, profesora. ¿Cuánto es un millar? 1000. ¿Cuánto es el número de Avogadro? Tú me tienes que responder esto. Entonces cuando yo tengo una mol de cualquier sustancia, ¿cuántos átomos voy a tener? El número de Avogadro, 6 por 10 a la 23. Tengo una mol de electrones. ¿Cuántos electrones tengo? 6 por 10 a la 23. Tengo una mol de X partículas. ¿Cuántas partículas tengo? 6 por 10 a la 23, porque ese es el valor establecido para una mol. ¿Ya? Acuérdate, por favor, ya es un valor fijo. Si tú tienes 200, ¿cuántos vas a decir que son? 2 por 100, porque es 200. Tengo 2 docenas, 2 veces el 12, 24. 2 moles, 2 veces el número de Avogadro, que sería 2 por 6 por 10 a la 23. Eso tienes que tener claro. Por lo tanto, aquí tenemos una mol de SO3. Significa que yo tengo una mol de esta molécula, sería 6 por 10 a la 23 moléculas. Tengo una mol de átomos de azufre, entonces sería 6 por 10 átomos de azufre. Y tengo 3 moles de átomos de oxígeno y sería 3 por el número de Avogadro, sería 3 por 6, 1,8 por 10 a la 24. Entonces, esta cantidad de mol es importante porque nos va a permitir saber cuántas veces tenemos que multiplicar a ese número de Avogadro. En los enlaces covalentes, el término que utilizamos para los compuestos es de molécula, pero para los enlaces iónicos, el término que utilizamos para los compuestos es de unidad fórmula, ¿ya? Pero el análisis es el mismo, chicos. Tengo una mol de cloruro de calcio, una mol de la unidad fórmula es 6 por 10 a la 23. Tengo una mol de calcio es 6 por 10 a la 23 iones de calcio. ¿Cuántas moles del ion cloruro? Tengo 2 del ion cloruro, 2 moles multiplicado entonces por el número de Avogadro que es 6, eso es 1,2 por 10 a la 24. ¿Cuántas moles de iones tienes en total? El número total de moles de iones totales son 2 más 1, son 3 moles, y eso significa que tengo 3 moles, que cada mole es el número de Avogadro, es por 6 por 10 a la 23, son 1,8 por 10 a la 24 iones totales, ¿ya? Entonces, esto hay que practicar. Seguro que tenemos ejercicios en clase. Ya ustedes saben, por favor, que los ejercicios los voy a estar colocando en mi canal porque me permite explicarles mejor. Y ahí les voy a estar detallando para que pueda quedar esto más claro. ¿Ya, chicos? Así que ahora por cuestión de tiempo tal vez está un poquito, están todavía un poco con duda, pero allá en el canal les voy a explicar para que puedan comprender mejor este análisis. Unidades químicas de masa. Cuando nosotros hablamos del peso atómico de un elemento o la masa atómica, tienen que saber que hablamos en las unidades de UMA. Un átomo nosotros no podemos verlo, ¿ya? Entonces, cuando te dicen cuánto pesa el carbono, cuánto es su peso atómico del carbono, si ustedes revisan su tabla periódica, el peso atómico del carbono es 12. El término correcto de decir cuánto pesa un átomo de carbono que nosotros no vemos sería 12 U de U más. ¿Cuánto pesa el oxígeno? El oxígeno pesa 16. Pero ¿cuál es el peso atómico del oxígeno? ¿Cuánto pesa un átomo de oxígeno que el átomo nadie lo ve? 16 U más. Y cuando yo quiero hablar del peso fórmula del compuesto, ¿no? Solo de uno, por ejemplo, lo único que tienes que hacer es sumar la masa que aporta cada uno.
Busco en mi tabla periódica cuánto pesa el calcio, pesa 40. ¿Cuánto pesa el oxígeno? Tengo 2 oxígenos, tengo 2 hidrógenos, el oxígeno pesa 16, 16 por 2, el hidrógeno pesa 1, 2 por 1 y el calcio pesa 40 y solo hay uno. Sumo todo ello y veo que pesa 74. Entonces, de esa manera puedo determinar cuánto es el peso fórmula de un compuesto. Como nosotros no trabajamos con átomos, porque nosotros no podemos medir un átomo, nosotros, chicos, lo que medimos son moles. La cantidad de mol que acabamos de ver aquí, que es con respecto al número de Avogadro, es un número muy grande, muy grande, ¿no? Hay un video, ahí también les voy a estar compartiendo en mi canal, que nos habla, nos permite más o menos entender la magnitud de una mol, ¿no? Imagínense, ustedes, si yo les digo, les dejo de tarea, chicos, para la próxima clase, o bueno, mejor les digo, pónganse a dibujar una mol de palitos. O sea, mira, un palito, dos palitos, tres palitos, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Y te imaginas una mol de palitos? ¿Cuánto crees que te demorarías en dibujarme una mol de palitos? Sabiendo que una mol es este valor. O sea, tienes que dibujar 6 por 10 a la 23 palitos. O sea, en una semana tal vez ni lo acabas, ¿verdad? Entonces, para que tengas una idea de la magnitud que es cuando hablamos de una mol, es una cantidad bastante grande. Solo que como los átomos son tan pequeños, cuando hablamos de una mol de una sustancia, esa mol donde hay millones de átomos pesan en gramos, ¿no? Entonces, cuando nosotros medimos una sustancia, chicos, lo pesamos en mol y llamamos por eso masa molar. ¿Cuál es la masa de una mol de calcio? Busca en tu tabla periódica y mira cuánto es el peso atómico de calcio. El peso atómico del calcio es 40. Si yo te hubiera preguntado cuánto es el peso de un átomo de calcio, ¿ustedes qué me hubieran respondido si te preguntaba un átomo de calcio? ¿Cuánto pesa un átomo de calcio? ¿Cuál era su respuesta? Sabiendo que la masa del calcio es 40. Un átomo de calcio, ¿cuánto estaría pesando en las unidades que acabamos de aprender? A ver, ¿me han entendido o no me han entendido? ¿Cuánto pesa un átomo de calcio? ¿En qué unidades se miden los átomos? No podemos ver el 40 átomo. En UMA. UMA, muy bien. Un átomo de calcio, profesora, pesa, ¿no? 40 UMAs. Ahora, una mol de calcio pesa igual, 40, pero ya no vamos a decir UMA, porque esto es para un átomo. Una mol ya se mide en las unidades de gramos. Entonces, un átomo de calcio pesa 40 gramos. Si me preguntan cuánto es el peso fórmula de una mol de hidróxido de calcio, entonces va a ser lo mismo que acabamos de ver. Profesora, tengo un calcio, aporta entonces un calcio que es 40. Tengo dos hidrógenos, dos oxígenos, entonces cada oxígeno es 16 por 2 y tengo dos hidrógenos, ¿cierto? Dos hidrógenos, 2 por el aporte del peso atómico del hidrógeno, que es 2 por 1. Muy bien, ¿cuánto pesa esto? 74 UMA. Eso si es que fuera el compuesto. Pero si yo hablo de una mol de ese compuesto, entonces cambia simplemente la unidad, porque acuérdate que cuando hablamos de mol, estamos hablando de millones de moléculas, millones de átomos, millones de unidades, fórmulas de ese compuesto. ¿Ya? Entonces, leer bien los enunciados. Si te está preguntando del átomo o si te está preguntando por la mol de ese átomo. ¿Ya? Muy bien. Y el número de moles, aquí tenemos nuestra primera fórmula de estequiometría. Tomen nota porque en la siguiente clase vamos a trabajar bastante y en las clases posteriores también. Así que yo les voy recomendando que tengan su cuadernito o que impriman, no sé cómo hacen para tener ahí, tienen sus cuadernillos
de lo que les da la pre, ¿cierto? Las separatas, y esas separatas resalten, ¿no? O por último, ustedes en una hoja con su plumón rojo pongan ahí, número de moles es igual a masa sobre masa molar y péguenlo ahí en su pared. Si no se acuerdan las fórmulas, una de las mejores técnicas es pegar todo ahí en su pared, en papelógrafos, en hojas bond y remarcarlo con color rojo porque es el color como que fija ahí esas fórmulas en nuestra cabeza, ¿ya? Número de moles a qué es igual a la masa sobre la masa molar. Entonces yo voy a calcular de esa manera el número de moles. Si por ejemplo me dicen aquí, yo tengo, vamos a tomar en cuenta la masa molar del hidróxido de calcio. Sabes que la masa molar del hidróxido de calcio del ejercicio anterior es igual a 74 gramos por mol. ¿Correcto? Ahora, si yo te digo entonces, se tiene, por ejemplo, de esa sustancia 222. Se tiene una masa de hidróxido de calcio de 222 gramos. Y te pregunto, determina el número de moles del hidróxido de calcio. Entonces es súper sencillito, chicos. No hay nada acá, nada extraño. Número de mola que es igual a la masa, que son 222 gramos, con respecto a la masa molar que me dan de dato, que sería 74 gramos por mol. ¿De cuántas moles estamos hablando? Una simple división. Entonces, en esos 222 gramos de hidróxido de calcio se tiene 3 moles de esa sustancia. Así de sencillo, vamos a calcular ese número de mol. Y condiciones importantes que vamos a hablar también más adelante, ¿no? Vamos a hablar, por ejemplo, de las condiciones normales. ¿Qué significa condiciones normales? Condiciones normales quiere decir que para una mol de cualquier sustancia, porque son valores ya establecidos, así como si un ciento es 100, un millar es 1000, cuando a ti te dicen se tiene a condiciones normales, te está diciendo automáticamente que una mol de esa sustancia siempre va a tener un volumen de 22,4 litros. Siempre va a ser o va a estar a una temperatura de 0 grados Celsius, que implica que son 273 Kelvin, y que siempre va a estar bajo una presión de 760 milímetros de mercurio, que va a ser lo mismo a decir equivalente a una atmósfera. ¿Ya? Entonces, esto es importante. Cuando nosotros veamos en las próximas clases, se tiene el oxígeno a condiciones normales. Estos 3 valores que estamos resaltando aquí son importantes y ojo que este 22,4 es para una mol, porque si tú tienes ya 2 moles, tendrás que duplicar el volumen. Si tienes media mol, tendrás que dividirlo entre 2. Pero estos valores son para una mol, ¿correcto? La temperatura y la presión sí no van a cambiar, ¿no? Cuando a nosotros nos dicen a condiciones normales. ¿Ya, chicos? ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Están todavía aquí conmigo? A ver, pulgarcitos, yo sé que ha sido una clase corrida, no les he preguntado mucho porque veía la magnitud del tema, entonces tenía que como que avanzar, a la vez también preguntarles un poquito, ¿no? Camila, no sé si estás levantando tu manito porque está todo bien o si tienes dudas. Si tienen dudas, chicos, pueden abrir sus micrófonos, ¿ok? Muy bien, listo. Y aquí las claves, chicos, de sus propuestos, que siempre les digo, por favor, practiquen. Ya los ejercicios de clase los voy a subir en mi canal para que ustedes lo puedan ver ahí con una mejor explicación. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, alguna duda, chicos? Esto sería todo correspondiente a nuestra semana 4 de nomenclatura inorgánica 1 y estequiometría 1. La siguiente clase vamos a ver todavía una parte de nomenclatura inorgánica que es corto, ya de sales básicamente. Y sí, ya vemos la parte principal del tema de estequiometría. ¿Alguien tiene alguna consulta, alguna duda? ¿Sí? ¿Todo claro? ¿Sí? Flavia, ¿tienes pregunta?
¿No? Camila, ¿tienes alguna pregunta? Creo que no, ¿no? Listo, mis chicos. Entonces nos vemos la próxima semana. ¿Ya? Un abrazo, cuídense mucho y practiquen, ¿ya? Estudien bastante. Chao, chao. Hasta la próxima semana.